para mí fue un golpe como que me dijeron, este es su sueño, aquí está su sueño. ¿Y usted, Gina, en qué punto queda usted? Empecé como a conocer la realidad. Yo no sabía qué hacer, si llorar o reírme. ¿Cómo voy a organizar las prioridades? ¿Cómo me voy a organizar para poder darme prioridad a mí? Esperé, siempre esperé, porque uno siempre espera que la otra persona cambie, porque no he hecho nada por mí. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Conexiones Profundas Podcast. Y hoy venimos con la primera invitada de esta temporada y es una invitada que para mí es muy especial porque es una persona que me acompaña en mi día a día. O sea, puede ser de las personas con las que más comparto. Es una persona, bueno, les voy a decir el nombre de una vez, es Gina, que es la persona que nos ayuda en la casa. Y hoy me siento muy feliz de que pueda estar acá porque con Gina he tenido unas conversaciones muy profundas, hemos podido hablar mucho más de lo que algún día pensé que íbamos a hablar. Entonces, cuando surgió la idea del podcast hace mucho tiempo, dijimos como, bueno, qué bacano poder tener alguna de esas conversaciones que nosotros tenemos, poder conversar un poquito al aire, por decirlo así. Entonces, bueno, les presento a Gina. Bienvenida, Gina. Buenos días, Paula. Buenos días a todos. Mi nombre es Gina, como lo dice Paula. Llevo trabajando con ella casi 5 años y yo me siento muy contenta acá, la verdad, como lo dice ella, compartimos mucho. Ojalá les guste mi historia. Bueno, me encanta porque justo la historia de Gina, vamos a hablar, Gina tiene muchas historias. Hemos conversado un poquito de eso, un poquito bastante de eso, y justamente hoy queremos traer una que es hablando de los sueños. Todos definitivamente tenemos sueños y yo creo, Gina, que es algo que nos alimenta a todos, o sea, le da sentido a nuestras vidas, pero Gina cumplió uno de sus grandes, mayores sueños, pero queremos hablar de cómo se vio, cómo se vivió eso. Entonces contanos Gina un poquito de eso, cuál era ese sueño y contanos un poquito de la historia. Claro que sí, Paula. Vea, mi mayor sueño, creo que es mi mayor sueño, era ser mamá. Siempre soñé, me casé muy joven, yo me casé a los 23 años. Soñé, yo dije, a los 25 años quiero tener a mi hija. Cuando cumplí los 25 años empecé ya pues como ese proceso a empezar a soñar, yo dije, yo tengo que serlo. Eh, O sea, vos lo tenías visualizado, clarísimo. Clarísimo, muy claro. Ya fue pasando pues como el tiempo, pero no me embarazaba. Pasaron 2 años, 3 años y no. Ya luego yo fui a un tratamiento médico con mi esposo en ese momento. Él estaba tenía un pequeño problema, pero no era pues el grande. Yo estaba muy bien, pero no. A raíz de eso fueron pasando muchas cositas dentro del hogar. eh, y yo dije, yo no tengo como para qué luchar acá, no tengo por qué luchar, no sentía el amor tan grande por él y yo fui como planeando esas cosas y hablando con él y llegó el momento, yo le dije, me quiero divorciar. Él fue una persona, es un caballero y él dijo, no te quiero dejar ir, si no es solamente por un tiempo. Entonces yo dije, pues este es el momento. Me separé y ya luego organizamos lo del divorcio porque él estaba todavía, pues como, y yo le dije, no, divorciémonos porque no quiero seguir ahí. Pero se separaron entonces principalmente porque no podían tener hijos. O realmente fue otras razones. Hubo otras razones que no eran de gran peso, pero que para mí valían mucho. Yo a él no le dije directamente, yo quiero ser mamá y con usted no lo va a lograr porque yo no quería que él se sintiera agredido por mí. Simplemente como suave le dije, quiero divorciarme, no quiero, yo no tengo por qué luchar aquí, le di. Fueron pasando pues como, ya empezamos como a hacer como ese proceso, yo me fui del lado de él, ya luego pues hablando, él me dijo, yo le doy el divorcio, porque era realmente para mí un caballero. Entonces conocí a una persona muy rápido después de que me separé
fuimos como entablando una amistad y yo le dije, mi sueño es ser mamá. O Quiero, sea, de una, usted, yo entré, yo le dije, yo quiero una persona para tener un hijo. Y, y así fue, él me dijo, yo voy a hacerlo. Me lo dijo charlando, me dijo, yo voy a hacer que usted sea mamá. Entablamos como una amistad y luego una relación muy rápido, eso fue de 2, 3 meses. Nos fuimos a vivir y a los 3 meses yo quedé embarazada. Eh, Fue algo muy grande porque, o sea, yo realmente no me lo creía. Eh, yo ya llevaba por ahí 3 meses, casi 3 meses de embarazo y yo no lo podía creer porque no sentía ningún síntoma. Él fue el que me dijo, usted está embarazada. y ahí Gina, antes de que avances, ¿vos te sentías enamorada de él? ¿O era más la emoción de todo lo que estaba pasando tan a las carreras? ¿O cómo, digamos, desde este punto identificas qué estaba pasando ahí? La verdad, Paula, no sé si yo estaba, si yo estaba enamorada. Lo cierto del caso es que yo me sentía muy bien con esa persona y yo sentía que él podía ser un buen padre para mi hija. Eh, O sea, vos tenías un foco y estabas concentrada en eso. Y digamos que cuando uno tiene un foco, realmente lo que hace es un poquito esto. Y puede ser muy bueno y puede ser muy malo. Y ahorita vamos a hablar, ustedes saben que no me gusta hablar de buenos o malos, pero vamos a ver que puede tener unas consecuencias muy a favor de uno o a veces muy en contra también. Porque justamente nos centramos y nos concentramos en algo, pero dejamos de ver también otro panorama de cosas que de pronto por concentrarnos solo en algunas cosas no vemos. ujú. Entonces, muy bien. Entonces, ajá. Entonces vamos en que se dieron las cosas súper rápido, quedaron embarazadas. Él te dijo entonces, usted está embarazada. Sí, él me dijo, usted está embarazada. Yo le dije, sí, puede ser. Pero así como me dijo, te voy a dar la plata para que vaya a hacerse el examen. Él estaba trabajando y yo me levanté, me fui a mí me gustó mucho siempre ir a Profamilia, fui a Profamilia, me hice el examen y yo, Paula, era en unos nervios ahí solita en esa sala esperando el resultado. Como a la horita salieron, me dieron el resultado y positivo. Paula, para mí fue un golpe como que me dijeron, este es su sueño, aquí está su sueño, aquí está. ¿Y qué se siente que a uno le digan, va, acabó de cumplir su sueño? Paula, a mí me dio de todo, a mí me dio como un desaliento, yo sentía el corazón que me palpitaba fuerte y yo quería llorar, pues yo, ¿qué me iba a poner a llorar ahí solita? Yo dije, no voy a esperarlo a él, ya me fui con mi resultado, en la tarde llegó y yo estaba en las escalas. Cuando él llegaba, eran unas escalitas, uno entraba a la puerta principal y subía unas escalitas. Yo estaba ahí y él me miró y me dijo, ¿cierto que sí? Y yo, sí, amor, sí, yo estoy embarazada y yo no sabía qué hacer, si llorar o reírme. Bueno, ya ahí empezó como ese proceso, ya a concientizarme que yo tenía en mi vientre algo por qué luchar y empecé ya a los días, bueno, a los meses, empecé como a conocer la realidad, como a ver o a él a mostrarme quién era realmente. Pero mientras estaba embarazada. Claro, habían pasado unos mesecitos, yo estaba embarazada. Empecé a ver que él era, cuando tenía estrés, cuando tenía problemas, él era agresivo, él era grosero, él se expresaba feo y empecé yo como a sentirme, yo no, ¿cómo me va a opacar esta felicidad a mí, este? Y entonces así me fui, yo ya luego yo hablaba con él, qué le pasaba. Me dijo, no, que eran reacciones por los problemas, porque en ese momento no vivíamos económicamente muy bien. Teníamos las dificultades, pero no era pues, no era gran cosa como para que él fuera a reaccionar así conmigo. Y que igual, ante el nivel de dificultad que sea, no No, es excusa, o sea, no es excusa las condiciones en las que estemos para reaccionar agresivo, para faltar al respeto, y en eso es importante ser claros. Claro, claro que ante una situación en donde económicamente no estemos bien, donde haya problemas, estrés, claro que se activan nosotros como ese mecanismo de defensa y como que inconscientemente
tendemos a volvernos más agresivos o más fuertes o más bravos, lo que sea, más reactivos, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones, de controlarnos y comportarnos como adultos para no pasar, digamos, no sé si la palabra sea abusar, pero como a interferir en el otro, sino resolver nosotros mismos esas situaciones y debemos manejarlos, lo que debamos hacer, pero no traspasar a la otra persona. Ujú, sí, Ujú. bueno, ahí fue pasando pues como los meses y él se veía, yo le veía sus comportamientos, mas sin embargo yo luchaba ahí, yo decía, no, él puede cambiar, son tiempos. Ya después vinieron las agresiones físicas. Usted embarazada. Llegó a pasar embarazada, llegó a pasar. Eh, entonces fue pasando así y eran como, se iba pasando el tiempo y yo esperaba y yo decía, no, él cambia, él cambia, él cambia. Paula, yo tuve a mi niña y era la felicidad grande y él era un buen padre. Entonces vos vivías como en dos tiempos, como en dos personas, como en dos Sí, realidades, una en felicidad dos muy grande de estar emociones. embarazada, de estar con ese sueño de la niña, pero a la vez, no sé, la otra entiendo como ese miedo de cómo iba a amanecer él o cómo iba a reaccionar a ciertas cosas, o cómo era esa realidad, cómo se vive y se siente eso en la Se realidad. siente algo como que cuando uno dice no tengo la felicidad completa. Yo era feliz en mi embarazo y él en sus momentos en que estaba bien, él se le veía también la felicidad porque no digamos que de pronto se sentía así por la presión de yo estar embarazada o que él no quisiera, no, él estaba feliz por lo que estábamos esperando, pero las preocupaciones lo llevaban a esas reacciones. Cuando ya llegó el momento de nacer la niña, yo la verdad nunca sentí, Paula, que era un antojo de embarazo, que eran unas náuseas, que era un mareo, que era absolutamente nada. Y nació Marianela. Y nació Marianela, yo no sentí absolutamente nada, a las 10 de la noche me pusieron un medicamento y empezaron los dolores hasta las 4 y 5 que la niña nació. Las 4 y 5 fue cuando ya uno siente los dolores, pero cuando ya va a nacer uno no siente nada, Paula. Nació la niña y lo primero que hicieron fue llamar al papá, porque mi papá estuvo toda la noche ahí, desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana que la niña nació, la recibió y eso fue una felicidad enorme. Fue muy difícil el salir de la clínica ya y saber qué vamos a hacer con la niña, qué vamos a hacer. No tenemos ni la leche siquiera para la niña. Yo con mi felicidad no pensaba en eso. Llegamos a mi casa, una hermana me estaba esperando y yo le conté y ella, ay, dijo, tenga la leche para la niña. Y eso fue una bendición que todo el mundo estaba pendiente de mí. Siguieron los problemas, siguieron las situaciones. Yo esperé, siempre esperé, porque uno siempre espera que la otra persona cambie. Y sabes que ahí me parece muy relevante eso, Gina, porque yo creo que muchas mujeres, pero en general muchas personas, están en esa situación. Porque es que cuando es una persona, digamos, que puede ser agresivo, que puede ser, no sé, digamos agresivo, que es con este caso que estamos hablando, pero todo el tiempo es así, uno dice, no, no puedo soportar esto. Pero cuando pasa, como en este caso, que por ejemplo era buen padre, te acompañaba, en otros momentos era una persona muy amorosa, muy tierna, justa. Entonces como que uno coge impulso y vuelve y retrocede y va y viene y es como esa situación que uno no sabe qué hacer porque de alguna manera es como que no quiero dar a entender que es así, pero que en el inconsciente de uno y en su interior como que siente que compensa, como ay, hizo algo malo, pero no, es que mira que también es bueno, como que es Exacto. algo así lo que sentías. Exactamente, Paula. Yo sentía que eran más los momentos bonitos que me brindaba a mí. Yo estaba enamorada, Paula, y yo sentía que eran más momentos lindos y verlo con su hija, porque él fue dedicado a ella todo el tiempo. Él siempre iba por ella a la guardería. Cuando ya llegó a la guardería, él llegaba al trabajo a las 3 de la tarde y almorzaba y me decía, mi amor, me voy por la niña porque salía a las 4 y él iba por ella a la guardería, la llevaba y él, si la niña le decía a la 1 de la mañana, papi, no tengo sueño, él estaba ahí, así se tuviera que levantar a las 4 de la mañana. Era
sentía yo que ese era el papá que yo necesitaba para mi hija, con ser de las cosas malas que tenía. Fui esperando, Paula, que ese hombre cambiara, que cambiara, y yo decía, él tiene que cambiar en algún momento. Y así se fue yendo, hasta que llegó el punto, Paula, que yo dije, no más, yo tengo que denunciar a este hombre, porque yo no puedo permitir que mi niña crezca viendo que yo permito que el papá me maltrate. Tenía la niña unos 7, 8 años, lo hice, y desde ahí, de ese momento, la niña sintió que el papá no era lo que ella quería. Empezó como, ella no me lo comentaba, perdón, en ese momento, pero cuando ella creció me dijo, mami, hasta ese tiempo yo sentí que mi papá era lo mejor que yo tenía. Pero cuando yo empecé a ver y a entender muchas cosas que él hacía, yo dije, pues ya yo fui perdiendo como ese amor a mi papá. Y mira que eso es fuerte. Es fuerte porque yo creo que uno como mamá, Mm, que no lo soy, pero digamos por lo que he visto en mi casa, lo que he visto en otras familias, lo que he visto en relaciones de padres, madres, hijos, uno como mamá quiere que su hija tenga la mejor imagen de su papá, porque qué ujú, rico que tenga el mejor papá, sí, pero a la vez no podemos tapar la realidad sí, y no podemos crear una imagen falsa, porque además qué rico que nuestros hijos puedan ver en el futuro, en su futura pareja, en un futuro hombre que los acompañen, puedan ver señales de alerta de cosas que no estén dispuestos a soportar, que no les parezca bien para lo que quieren en su relación, y que eso es una enseñanza grande. Y ahí es donde tengo que pensar como, quiero que esté completamente en un mundo de burbuja, o quiero que vea una realidad que con amor igual la voy a acompañar y se la voy a mostrar, pero que es importante que también se dé cuenta de eso. sí, eso fue la sensación que yo sentía, Paula. Yo sentía, yo quiero que mi hija tenga al papá, yo quiero que el papá sea todo para ella, pero la realidad es otra. Él no es el hombre que yo quiero que Todo el esté ahí tiempo. todo el tiempo, porque no va a ser bueno para ella. Ella ver una vida en la que yo llevaba, ver al papá, el que era el amor de ella, ver que insulta a la mamá de unas palabras enormes, feísimas. Entonces, a la final, ella es la que me dice, mami, vamos, vamos a dejar a mi papá, porque mi papá nunca va a cambiar. Y empecé y ella lo dice por su inocencia, pero uno que es adulto se pone a pensar en una cantidad de consecuencias que pueden llevar. Pero yo dije, no, a la final no. Y un día le dije, vamos. Y así fue. Nos fuimos de la casa hasta el momento. Hasta el momento, y hemos vivido cosas, no digamos difícil, porque no nos ha faltado nada. Mm, Emocionalmente muchas cosas malucas, porque yo estoy pensando en mí, y estoy pensando en ella, en que si ella está triste, yo tengo que dejar la tristeza mía a un lado para prestarle atención a la de ella, y fue muy complicado. Que así ella no me dijera a mí lo que estaba sintiendo, yo sentía que ella sentía sus emociones, y el extrañar al papá, si fuera lo que fuera, lo extrañaba. Y entonces eso duele, Paula, eso duele mucho. Uno como mamá le duele mucho eso. ¿Y usted, Gina, en qué punto queda usted? ¿En qué punto? Eso me preguntaba yo en qué punto quedo. Yo he sido para ella todo, siempre me he preocupado porque ella no le falte nada en la casa, lo necesario, no le faltarán muchas cosas, pero lo necesario, que no le falte lo necesario. En lo emocional siempre trato de hablarle muy claramente, y trato de que un profesional esté con La ella. acompañe. Paula, yo personalmente, yo no sé qué es ir a un psicólogo con esta situación. Eh, Cuando yo lo denuncio, porque a mí me toca denunciarlo a la fiscalía, allá me dicen, señora, usted tiene que acudir a un psicólogo. Yo no lo he hecho, porque siento como que no ha habido tiempo para yo dedicarme a eso, porque tengo a Marianela. Marianela ha tenido muchos problemas emocionales, entonces yo es ella. Siento que yo lo puedo controlar y ella no lo puede controlar. Y ha transcurrido el tiempo así. Pues yo espero que en este momento usted esté diciendo eso y esté dándose cuenta de la importancia, Gina, que tiene usted misma en su vida.
¿cierto? Sí. Porque, porque es cierto que Marianela es su hija y que usted como madre, digamos, tiene un papel importantísimo en la vida de ella, de guiarla, acompañarla, de orientarla, de proveerle un montón de cosas, Ujú. pero que es algo clave y es como mamá igual me tengo que dar un lugar como mamá, pero como mujer, como ser humano, porque si yo no estoy bien, me estoy desintegrando al entregar. O sea, Ujú. siempre yo tengo que como nutrirme para poder entregar. Entonces, creo que alguna vez se lo había dicho ya y aquí pues delante de todo el mundo, se lo reitero esa importancia de no hacer a un lado eso. Porque hace poco con otro tema, en otra historia, porque ya les conté que hablamos mucho, le Sí. decía, hay que sacar el tiempo. Uno a veces cree que no hay, pero todos tenemos el mismo tiempo y es cuestión de prioridades. ¿Cómo voy a organizar las prioridades? ¿Cómo me voy a organizar para poder darme prioridad a mí? ¿Cierto? Muchas veces cuánto tiempo no gasta usted hablando con el uno, con el otro, que viendo redes, no sé, que podría tener una cita, que podría dedicarse un tiempo a hacer algo diferente para usted, pero es importante esas cosas porque vea que al principio digamos, Gina ha pasado por un montón de historias, como que yo no sé qué decir a un psicólogo, eso es importante eso, es importante nutrirse, es importante sanar, y es cierto que dicen que el tiempo sana, pero el tiempo a veces no solo sana, sino como que va ahí escondiendo, como que va llegando la arenita y va tapando un poquito las heridas, pero también es Ujú. importante sanar, porque además así como en su momento usted quiso a su hija mostrarle que no era, que es importante no tener al, pues como ser capaz de poner límites, que ser capaz de salir adelante sola, que ser capaz de detectar qué hombre quiero a mi lado, qué no quiero a mi lado. También es importante que vea que usted es capaz de ser feliz, de luchar por su felicidad, de centrarse en usted, de ponerse como prioridad. Entonces yo creo que es momento de también pensar en esas cosas. Entonces ahí le dejo ese llamado. Sí, Paula, sí, yo sé. No, a veces se descuida, uno piensa que la persona que está conmigo es la que debe estar bien, que en este caso mi hija, pero sí me he puesto a pensar yo, ¿por qué no he hecho nada por mí? Y no sé, en este momento de mi vida, no sé si eh, esté bien lo que esté pasando conmigo, pero a raíz de todo esto, el papá de mi hija cayó pues al hospital. Le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Hemos estado, mi hija y yo, después de que nos separamos, después de tantas cosas, nosotros no teníamos ninguna comunicación, absolutamente. Eh, de pronto me entero un día de que por la niña, él la llama y le dice que está hospitalizado. eh, Empiezo como a acompañarlo hasta el momento, lleva 2 meses hospitalizado y estamos ahí como en ese acompañamiento. No sé si se haya arrepentido de corazón o nomás lo dice, pero queremos como ayudarlo en este proceso porque no sabemos cuánto vaya a estar ahí. Entonces es como de corazón. Él está muy agradecido con nosotros. No lo hago porque él me agradezca tampoco, sino porque es mi corazón el que me dice ayude, porque puede ser él o puede ser otra persona, pero uno debe ayudar a una persona cuando lo necesita realmente. Ahí está Entonces es Gina, como, que sí, ayudar a otros, pero ayudarse a usted mismo. sí, claro. No, no olvidar esa parte. Dos preguntas, Gina, rápidamente Ujú. para terminar. Y entonces quisiera saber si una persona que esté en este momento en algo así, fue pucha, estoy viviendo mi sueño, pero a la vez estoy en otra realidad paralela, ¿qué le recomendaría? ¿Qué hacer? A ver, Paula, yo creo que uno que ha vivido las cosas, uno no se debe quedar con eso. Debe de mostrarlas para que otras personas, una mujer que esté viviendo la situación que yo viví, eh, no espere lo que yo esperé, porque yo esperé mucho para decir ya no más o para ir a denunciar a esta persona. No, uno debe actuar en el momento, en el primer momento que la persona me agredió a mí, yo no lo puedo seguir permitiendo porque lo hacen una vez y lo siguen haciendo porque uno lo permite. Que tomen conciencia de que uno
personal, uno debe quererse más antes de querer al otro. Y cuando a uno lo tocan, cuando a uno lo maltratan, eso no es amor. Y yo me di cuenta de eso, Muy bien. que hay que parar. Hay que parar, hay que poner límites, Sí, total. Gina, y por último, ¿vale la pena luchar por los sueños? ay, claro que sí. 1000 veces los sueños usted no puede soñar y creer que los sueños van a llegar ahí, que todo está ahí. Hay que pasar por una cantidad de dificultades para cumplir ese sueño, para llegar a cumplirlo a cabalidad. Hay que sufrir, pero que vale la pena luchar por cada sueño que usted tenga. Bueno, ahí las palabras de Gina, ustedes saben que a mí no me gusta decirlo en que vamos a sufrir, pero claro que siempre van a haber retos, dificultades, y Gina ahí en su historia nos lo cuenta. Pues como en la historia, yo le decía a Gina, qué rico que la gente le pueda poner cara pues como a un tema, como que a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, no, o sea, que ustedes puedan ver una historia real, ponerle una cara, entenderlo desde ahí, realmente los sueños no son solo el pedacito rosa y maravilloso, tienen un montón de cosas, pero si después de todo esto que nos está contando Gina, ella incluso dice, vale la pena, o sea, ¿cuál es la excusa para seguir luchando por los sueños? O sea, creo que ese es el mensaje de hoy. Entonces, Gina, mil gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Y a ustedes nos vemos como siempre todos los miércoles 7 p.m. Muchas gracias. Chao, chao.